Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El monstruo de la Selva Negra, el mayor depredador sexual de la posguerra alemana. Heinrich Pommeranc sembró el terror tras ver la película Los 10 Mandamientos y perpetrar decenas de crímenes y violaciones con apenas 20 años. El asesino esperaba a su próxima víctima oculto entre las sombras y empuñando una navaja. Eran unas caprichosas, se decía. Se refería a las mujeres, hacia quienes albergaba un sentimiento absoluto de odio y rencor. Minutos más tarde, Hilde encontró la muerte en un parque cercano. El atacante la asaltó a punta de navaja, la violó violentamente y, cuando terminó, le cortó la garganta. Hilde no tuvo posibilidad alguna de defensa y falleció de forma casi instantánea. El monstruo de la Selva Negra acababa de iniciar una ola de crímenes que pondría en jaque a las autoridades y sembraría de terror esta zona alemana en plena posguerra. Su nombre era Pommeranc, uno de los mayores depredadores sexuales de la historia. Obsesión compulsiva. Heinrich Pommeranc nació el 6 de julio de 1937 en Wentuich, Alemania, y, ya desde su infancia, dos sucesos trágicos lo marcarían para siempre. Por un lado, la muerte de su padre en plena Segunda Guerra Mundial y, por el otro, el abandono de su madre con 12 años. La mujer decidió dejar a sus hijos al cargo de sus abuelos maternos para mudarse a Suiza. Ambas circunstancias generaron en él unos sentimientos de orfandad y desamparo, a raíz de los cuales desarrolló una personalidad solitaria e introvertida. Cuando era niño nunca tuve un amigo en el mundo, llegó a afirmar. Además, el pequeño también germinó una obsesión exacerbada por la sexualidad y con 10 años tuvo su primer encuentro sexual. No obstante, su comportamiento sexual compulsivo desembocó en tal frustración que, al cumplir los 15 años, empezó a frecuentar salas de baile para buscar chicas jóvenes con las que hacer realidad sus fantasías. Si se oponían, y esto ocurría en la mayoría de los casos, Heinrich las seguía y atacaba cuando llegaban a una zona más apartada. Una vez a solas, no dudaba en golpearlas y violarlas. De este modo, el adolescente llegó a acumular decenas de robos, violaciones y agresiones en la región de Mecklenburg. Si bien la policía solo lo detuvo por un intento de agresión sexual a una niña de 10 años cuando él tenía 17. Fue entonces cuando Heinrich puso tierra de por medio y se mudó a Suiza con su madre un tiempo. Su cambio de país no hizo mermar sus perversas pulsiones sexuales. El joven deambulaba por Suiza, Alemania, e incluso, Austria para cometer sus fechorías y sobre las que tuvo que responder ante las autoridades. Sus entradas y salidas de la prisión fueron una constante durante la década de los años 50 del siglo pasado. A principios de 1959, Heinrich regresó a Alemania y se instaló en Hornberg, en plena Selva Negra, una zona que sufrió sus atrocidades más perversas y cuyos habitantes, principalmente femeninos, vivieron completamente aterrorizados. Si hasta ahora Heinrich se conformaba con robar, atacar, golpear y violar a sus víctimas, a partir de ahora, la escalada de violencia subió un peldaño más. El del crimen. Según confesaría tiempo después y una vez detenido, el desencadenante fue ver una película, Los 10 Mandamientos. Vi mujeres bailando alrededor del becerro de oro y pensé que eran unas caprichosas. Sabía que tendría que matar, le dijo a la policía. Tras salir del cine, Heinrich acudió a una tienda, compró una navaja y dejó libre al monstruo que llevaba dentro. Aquí comenzó una cronología de asesinatos donde los callejones oscuros, los trenes, las estaciones y los terraplenes fueron sus lugares preferidos. El terror. Su primera víctima fue Hilde Konter, de 49 años, a la que asaltó a punta de navaja y arrastró a un parque cercano para violarla y asesinarla cortándole la garganta. Su cuerpo fue encontrado el 26 de febrero de 1959 en el cruce de una autopista.
Un mes después, Karin Balde, de 18 años, fue violada en una cabaña de madera y asesinada a golpes con una piedra. Su cadáver apareció cerca de un terraplén del ferrocarril tras ser arrojado por el malecón del río Gutach. El 30 de mayo de 1959, Heinrich se coló en el dormitorio de una adolescente, pero la víctima pudo zafarse del asesino y pedir ayuda. Heinrich huyó mientras la policía no sabía que buscaba a un asesino en serie. Unas horas más tarde, como no había logrado su objetivo, el joven volvió a actuar. Esta vez eligió la estación central de Heidelberg y a una joven de 21 años. Dagmar fue apuñalada en el pecho y arrojada del tren en marcha. 2 kilómetros después, Heinrich activó el freno de emergencia por un macabro motivo. Quería regresar hasta el cuerpo para practicar necrofilia y apuñalarlo nuevamente, esta vez por la espalda. El cadáver fue hallado el 5 de junio, y los investigadores tampoco relacionaron este asesinato ni con crímenes anteriores ni con la frenada de emergencia. Desde esta fecha y hasta el 19 de junio, Heinrich volvió a actuar con total impunidad, sesgando la vida de varias mujeres más y atacando a una docena de ellas que sí pudieron sobrevivir. De hecho, en uno de estos asaltos, el joven dejó su huella, algo inaudito, ya que, en todo este tiempo, no había dejado ni una sola prueba que lo incriminase. La suerte cambió el día que se hizo un traje a medida en un sastre de Hornberg. Por entonces, los investigadores habían descubierto la conexión entre un robo a mano armada y los asesinatos. Un testigo había proporcionado la descripción de la pistola y ésta los llevó a la citada huella. Cuando el asesino se marchó de la tienda no se percató de un olvido que le costaría la libertad, el de una maleta que contenía una escopeta recortada con la que había perpetrado numerosos robos con fuerza. El sastre dio la voz de alarma y las autoridades esperaron a que el joven regresara para arrestarlo. Sin embargo, había algo en el que levantó las sospechas. Durante el interrogatorio, Heinrich confesó solamente los robos, pero los investigadores le tenían preparado una encerrona, hacerle creer que habían encontrado su sangre en otros delitos. Entonces, Heinrich se derrumbó y admitió un total de 65 cargos, entre los que había 4 asesinatos, 6 intentos de homicidio, 2 violaciones consumadas, 25 intentos de agresión sexual y decenas de robos y hurtos. La policía tenía ante sí al bautizado por los medios de comunicación de la época como el monstruo de la Selva Negra, la abominación o la bestia con forma humana. Entre rejas de por vida. No hay ningún hombre sentado delante de ustedes, sino el diablo, dijo Heinrich Pommeranc de sí mismo durante el juicio ante el Tribunal Regional de Friburgo, a principios de octubre de 1960. 20 días después, fue declarado culpable de 4 de los asesinatos, así como de 12 intentos de asesinato y de 21 violaciones. El tribunal lo sentenció a un mínimo de 6 cadenas perpetuas y 140 años de prisión. El lenguaje humano es inadecuado para describir el horror y la miseria que Heinrich Pommeranc había causado a tanta gente, llegó a afirmar el fiscal tras el veredicto. Incluso el periódico Schaffhauser Nachrichten describió la sentencia de la siguiente manera. Detrás del obrero Heinrich Pommeranc se cierran para siempre las 9 puertas de la cárcel de Bruchsal. El mayor delincuente sexual de la posguerra pasará el resto de su vida manchada de sangre entre rejas, sin poder aspirar jamás a volver a ser puesto en libertad. Nadie podrá jamás comprender exactamente qué ocurría tras los ojos fríos como el hielo, la frente alta, los rasgos angulosos, pero no extraordinarios de este delincuente sexual cuando se arrojaba sobre una de sus víctimas, la estrangulaba o la apuñalaba a sangre fría y luego procedía a destrozar salvajemente el cadáver. La bestia de la Selva Negra nunca tuvo oportunidad de solicitar la libertad condicional. Así lo dictaminó el Tribunal Constitucional Federal en 1995 al asegurar que era incompatible con la dignidad humana. Ni siquiera hubo perito alguno que confirmase que Heinrich ya no suponía peligro alguno para la ciudadanía. Durante las 5 décadas que la bestia permaneció entre rejas, solo encontró paz cuando abrazó la fe. Según los funcionarios que trataron con él, Heinrich era un hombre piadoso y la religión lo había cambiado.
Pese a los intentos de sus abogados por sacarlo de prisión, Heinrich finalmente murió tras sufrir una larga enfermedad. Era el 27 de diciembre de 2008 y tenía 71 años. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.